ya no es el tiempo de las complicidades, de cuando el gobierno era una red de complicidades y componendas. Y eso se terminó. Aunque no les guste a nuestros adversarios que yo lo diga, pero en este caso el mensaje es a los que están pensando que es igual. Hace poco en Oaxaca asesinaron a una candidata. Por Miahuatlán, Ocotlán. Ya hay detenidos los autores materiales. Se asesinó a una dirigente social en Nochistlán. Ya están los detenidos. Se asesinó a una precandidata en Cozoleacaque, Veracruz. Ya están detenidos. Eso va el informe que se les va a entregar siempre. Pero lo que quiero subrayar es de que no hay impunidad para nadie. ¿Y cuál es la otra pregunta que me dijiste? Lo que ayer señaló que hubo propaganda en su informe del 30 de marzo y que se prevé que haya sanciones. Y eso está también como nota de ustedes y del Reforma, me imagino. Sí, bueno, fue ayer nota de no, todos los medios. Además fue un acuerdo bueno que se tomó en el tribunal. ¿Y qué fue? ¿Qué violación a la Constitución? Por veda electoral se considera que hubo propaganda. Constantemente estoy informando. Bueno, todos los días informo. Todos los días estoy informando. Y existe el derecho a la información, derecho del pueblo a que la autoridad le informe. ¿Rechaza que entonces sea propaganda? Claro que no. Propaganda es decir, voten por este partido, por este candidato, o actuar con hipocresía y de manera encubierta como lo hacían antes, cuando nos robaron la presidencia y no dijeron nada a los medios, se quedaron callados como momias, ahora gritan como pregoneros. O lo que se hizo en el gobierno pasado, de que iban los secretarios a hacerse cargo de un estado cuando había elecciones, utilizando todo el dinero que se necesitara. Acuérdense cómo fue, esto es para los jóvenes. A veces un gobernante tiene que repetir como dirigente. Un escritor no puede repetirse, pero un gobernante sí tiene que repetir, y repetir, porque su labor básica es hacer conciencia, procurar que cambie la mentalidad, porque eso es lo más cercano a lo irreversible. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Entonces, hay que estar recordando, porque también el conservadurismo y sus aliados, voceros, intelectuales orgánicos, son muy dados
a olvidar, padecen de amnesia. Acuérdense en el 2006 cómo el presidente Fox envió a Cerizola, que era secretario de Comunicaciones, a Tamaulipas, antes de la elección. Y al día siguiente de la elección hay llamadas en donde Cerizola le agradece al gobernador de Tamaulipas porque les ayudó en el fraude. Así de transparente, claro. Sin ningún recato, con descaro. Así era. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Es del 2006 ahora. 14 años, 15. Entonces, claro que un joven que tiene ahora 18, que va a votar, tenía 3 años. Entonces sí es importante recordar eso. Y por eso tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia, que no haya fraude electoral. Y lo mejor para evitar el fraude es que participemos. Cuando no se va a votar, los mapaches electorales, los delincuentes electorales, tienen más posibilidad de imponerse, porque pueden comprar votos y con una cantidad comprada de votos les puede alcanzar para triunfar, entre comillas. Pero cuando la gente sale a votar, aunque hayan comprado el voto con las tarjetas y con engaños, no les alcanza. Cuando salen todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que participemos todos. Y tenemos, repito, un arma muy poderosa que es la credencial de elector. Y vale lo mismo un voto de un campesino que de un potentado. Vale lo mismo un voto, aunque no les guste, les moleste, el voto de un obrero que el voto de un intelectual famoso al servicio del régimen. Es lo mismo. El conservadurismo es muy dado a que existan esas diferencias, a que ellos piensen que son más importantes que el resto de la población. Hay quienes dicen, hay votos que cuentan, pero hay votos que pesan. Un articulista, yo los veo, conservador, además lo hacen, vamos a decir, consciente
o de acuerdo a su manera de pensar, llegan a sostener de que el pueblo es tonto, de que el pueblo no sabe. ¿Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta del grave daño del populismo, del paternalismo? ¿Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta de que este gobierno nada más reparte dinero? Les voy a contar una anécdota. Espero que no me vayan a multar, porque estamos, además, la culpa sería del Universal. Tú me hiciste la pregunta. Una familia de clase media, afectada por la crisis, de repente tiene la necesidad de sacar a uno de sus hijos de una escuela privada porque ya no le alcanza. Por la crisis ya no tiene para pagar la colegiatura. Y inscribe en una escuela pública, una prepa pública, un colegio de bachilleres, una escuela de educación media superior. Y resulta que ya no tiene que pagar la colegiatura, pero no solo eso, recibe una beca. El muchacho empieza a recibir una beca y le dice a la mamá, ¿qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? Muy poquito, pero es una beca, porque todos los que estudian en nivel medio superior tienen una beca en escuelas públicas. Entonces la mamá le dice, mira, nosotros con esfuerzo te vamos a seguir ayudando en todas tus necesidades. Ahorra lo de tu beca. Entonces lo ahorra y le dice a la mamá, fíjate que me quiero arreglar los dientes. ¿Me puedes ayudar? No, hijito, porque no tengo para eso. Pero ahí tienes tu ahorro. ¿Por qué no lo usas en eso? Ah, sí. Entonces van con un odontólogo, una dentista, una mujer, y llegan a su consultorio. Entonces, como en los consultorios, en las peluquerías, entonces hay comentarios de todo tipo, le empieza a decir la doctora, ¿cómo ve este gobierno? Repartiendo dinero, tirando el dinero. Entonces la mamá le dice, ¿sabe qué? Mi hijo viene aquí porque ahorró lo de su beca, por eso le vamos a poder pagar su servicio. Entonces ya, no estoy hablando de un potentado, estoy hablando de un sector de clase media, muy influenciado con el conservadurismo. Claro que a partir de ahí, que la señora le contestó bien, respetuosamente, cambio de plática. ¿Cómo ha habido calor últimamente? Pero les
quise referir esta anécdota porque es real. Entonces son mundos distintos. Mundos distintos. Entonces, hay mucha gente, ¿sí?, que se olvida de cómo viven otros. Incluso hay quienes vienen de abajo y se vuelven ladinos y se vuelven clasistas y racistas, porque tiene que ver con el pensamiento dominante. Sin embargo, ese pensamiento que predominaba ya no es el más importante en México. Ahora hay todo un cambio de mentalidad que, insisto, es lo más importante de todo. Presidente, nada más para finalizar, ¿sí acatará las decisiones que tome el órgano electoral sobre... Claro que sí, pero imagínense si informar es violar la Constitución. Sí. ¿Cómo? Y mi derecho a la libertad, ¿qué es lo más importante? La libertad. Además, si yo estuviese llamando a votar o apoyando candidatos o utilizando los recursos con esos propósitos, yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática. Y como decía un buen periodista en mi tierra, ahí queda eso.